escuchamos un pedacito de esta canción de Diana Krall que se llama Look of Love, una canción bastante sensual, un poco como colofón a las secciones de y como prefacio para entrar a nuestra charla del día de hoy, va a ser una charla un poco más cortita porque tenemos el tiempo más reducido debido a que tenemos 4 invitados el día de hoy. Bueno, ¿qué decir acerca de la Constitución mexicana, que es lo que se celebra hoy, no? ¿Qué decir acerca de esta Carta Magna que ha sido lesionada y que, bueno, es igual que el 18 de marzo va a ser otra fecha emblemáticamente ignominiosa debido a que, pues, esta celebración que se refiere a una Carta Magna, a un conjunto de leyes supremas que garantizan los derechos y las garantías, valga la redundancia, de todos los mexicanos, de los ciudadanos. Esta figura inventada por la modernidad, que es la Constitución como tal, que se presenta como un documento legal fundamental y que sobre todo tiene como una de las ventajas no políticas, como una de las ventajas como sistema de gobierno, como sistema, como digamos, como instrumento legal, tiene la ventaja de que puede ser enmendada. Es decir, una de las supuestas grandes ventajas de la Constitución es que tiene esa flexibilidad que le permite ser enmendada, ser adaptada o ser corregir sus propios errores, que es lo cual hace siempre perfectible y le da un carácter abierto y democrático. Sin embargo, pues sabemos que en nuestro país esta Carta Magna, esta Constitución, que durante mucho tiempo había garantizado, sobre todo en México, como lo voy a comentar con Marta, había garantizado el bienestar para todos, pues ahora se ve profundamente violentada, profundamente rota, profundamente alterada por fuera incluso de sus propios principios, para que unos cuantos se enriquezcan y se llenen las bolsas de dinero. Hay que recordar que esta Carta Magna, Marta, fue producto de una revolución, y de una revolución que buscaba justicia social, igual que de alguna manera lo fue la norteamericana, aunque en otro sentido, ¿no? La norteamericana tuvo otro tipo de conflicto de fondo, que más bien fue un conflicto ya más bien ideológico y de poder entre ciertas partes del capitalismo incipiente, pero a diferencia de esto, la Constitución mexicana nació de muchas demandas de justicia social y de condiciones de amplia desigualdad e inequidad, Marta, y esto le da un sesgo que hay que celebrar que haya existido, pero que ahora está en riesgo y en declive, ¿no, Marta? Así es, y creo que vale la pena ver lo que han dicho diferentes autores, grandes autores, sobre lo que es la Constitución. A veces nada más ya se habla así y no se tiene en mente realmente lo que significa, no se va al fondo. Y así tenemos que Aristóteles decía que la Constitución es el ser del Estado. Para él la Constitución política es la organización, el orden establecido entre los habitantes de la ciudad. Carl Schmitt, otro constitucionalista, señalaba que la Constitución es la manera de ser del Estado por cuanto la unidad política de un pueblo. Sieyès, otro clásico doctrinario francés, decía que la Constitución comprende a la vez la formación y la organización interior de los diferentes poderes públicos, su correspondencia necesaria y su independencia recíproca. Bryce, quien hace una célebre clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, que en un momento hablaremos de ello, considera que la Constitución es el complejo total de leyes que comprenden los principios y las reglas para los que la comunidad está organizada, gobernada y defendida. En definitiva, la Constitución, como la ley fundamental y suprema del Estado, atañe tanto a las atribuciones y límites a la autoridad como a los derechos del hombre y pueblo de un Estado. Además, la Constitución estipula los derechos y deberes tanto de los gobernantes como de los gobernados en orden a la seguridad social. Incluso Kelsen, que es un gran teórico del derecho y que decía que al derecho no le interesa nada que no sea la norma escrita, no importa las cuestiones sociológicas, políticas. En cuanto a la Constitución, sí hablaba que
que incluso es un documento solemne en sentido formal, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observación de prescripciones especiales cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. Incluso ahí se da cuenta que sí le ponían este freno para evitar lo que sucedió con lo que están haciendo con nuestra Constitución ahora, que en 5 minutos los congresos del Estado, por eso pueden modificar todos sus artículos, porque aquí es donde entra. Nuestra Constitución es una Constitución rígida. ¿Qué significa? Que se requiere todo un proceso muy elaborado, con la aprobación de muchos pasos, para modificarse, a diferencia de las constituciones flexibles. La nuestra es rígida. En cambio aquí fue la manera en que se han llevado a cabo toda una serie de reformas para cambiar su espíritu, para cambiar la organización del Estado, han sido ridículamente rápidas. Vaya, ni una constitución flexible se cambia de tal manera como la constitución como ha sucedido con la nuestra, porque nuestra Constitución mexicana vigente fue promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917. Y su contenido es, como bien señaló Ulises, es muy diferente a la de 1857, que era de claro corte liberal individualista, pero como esta fue producto de una revolución, se tuvieron que hacer una serie de leyes y disposiciones reivindicatorias de las clases obrera y campesina, y en su tiempo fue la más avanzada de todas. Después siguió la Constitución rusa, después vinieron otras más donde seguían incluso de ejemplo la Constitución mexicana, por la cuestión de los derechos laborales, la educación, los derechos de la tierra, de los campesinos, de los recursos energéticos, era de todos los recursos naturales, perdón. Y después se fueron haciendo modificaciones como la que hizo Lázaro Cárdenas para después, a partir de Lázaro Cárdenas expropiar el petróleo y hacerla todavía satisfacer más ese espíritu social de esta Constitución. Y es ridículo que en unos segundos, unos minutos, de una manera mucho más expedita que cualquier Constitución flexible se haya dado al traste con todos una gran parte de todos estos principios que eran el ser del Estado, el ser de nuestra organización, del Estado mexicano que habíamos formado. Y no es que uno esté aferrado al pasado, a lo que se llevó a cabo. Fue producto de una larga lucha. El cambiarlos requería un debate, todo un proceso como se prevé, y no se llevó a cabo, y ni siquiera se sabe en ese debate para qué se llevó a cabo algo que ni siquiera se puso a consideración de ver si era para mejorar el contrato que ya establecido por esta Constitución. Así es, pues hablas de figuras importantísimas como contrato social, y es precisamente un contrato social. Y como dices, la primera Constitución que se había promulgado en el siglo XIX a mediados era una Constitución inspirada era de corte liberal, inspirada en la Constitución norteamericana, de esas constituciones que salen cuando este pacto social es producto de un proceso de el acomodamiento de fuerzas de fuerzas económicas que requieren un ambiente propicio para poder tener un equilibrio en sus funciones y en su desempeño. Y aquí, como dices, esta tuvo un origen reivindicatorio de causas sociales, de luchas sociales que tuvieron derramamiento de sangre, que tuvieron grandes movimientos, que hubo violencia de por medio, y por cierto, pues también mucha valentía de muchos sectores de la sociedad, mucho sacrificio por parte de esta gran mosaico que ya era México cuando la Revolución Mexicana emergió y se llevó a cabo. Y bueno, pues es una pena, es contradictorio, es una de esas paradojas del destino bastante decadentes, el hecho de que esta Constitución, con todas estas características que tú nos has dicho, y que era la Constitución más progresista, esté en este momento siendo entregada a una serie de manos con un espíritu totalmente distinto a lo que ella promulga, para ser totalmente desmembrada, y eso lo permitimos nosotros. Digamos, es un día triste para celebrar, y yo creo que en el imaginario, en la atmósfera, en el ambiente de opinión pública, creo que pues fuera de ser un día festivo, no se alcanza a percibir el simbolismo tan triste que el día de hoy tiene esta fecha,
porque se trata de un documento que nos protegía y que garantizaba nuestros derechos por generaciones y los derechos de nuestros hijos a una vida digna, garantizaba los derechos de nuestros hijos al trabajo. Obviamente yo no estoy diciendo que antes de esto las cosas hubieran sido así de utópicas. Evidentemente, siempre este país, bueno, ha habido esta división, ha habido este conflicto de clase, ha habido esta desigualdad e injusticia progresiva. Sin embargo, sabemos que desde 1982 se puso mucho más en entredicho la Constitución, que por lo menos funcionaba como un faro discursivo desde el cual se podían perdón, disculpen, es que tuve un percance aquí, de un faro discursivo que permitía de alguna manera evaluar, ¿cómo se llama? Lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, bueno, vámonos a música para quitarnos un poco el trago amargo de esta rápida charla que tuvimos el día de hoy. Adelante.